Vamos a grabar el video sobre la materia acuacultura de crustáceos y el tema sería de consideración sobre la calidad de agua y del suelo en cultivos de camarón. Es desde la semana 22 hasta el día 26 de marzo. Hablar del medio ambiente y de un estanque de camarón que es esencialmente el suelo y el agua, y otros de los factores que afectan al camarón, y son variables también que van directamente a la calidad del suelo y el agua. ¿Y qué es lo que está influyendo en ellos? Que pueden causar efectos adversos en el agua costera con el incremento de nutrientes como la materia orgánica, sólidos suspensivos y otros. A propósito de esta sección, también sería proporcionarle a las personas que aprenden esto una información sobre todo lo que es la calidad del agua, calidad del estanque, para que se comprendan mejor algunos detalles y técnicos de las siguientes sesiones. En primer lugar, tenemos la calidad de agua. ¿Qué es la calidad de agua? La calidad de agua dice que no es más que las especies de camarón de aguas cálidas crecen. ¿A qué temperatura crecen? A 25 y a 32 grados centígrados. Estos rangos de temperatura a lo largo del año son características de las aguas costeras. Ahora, en aguas subtropicales, la temperatura puede descender por debajo de los 25 grados centígrados durante semanas o meses, o porque los camarones no empiezan a crecer bien, ¿no? Entonces, mientras que el trópico en común obtener 2 ciclos al año, y en algunas áreas subtropicales se obtiene una y en otras son posibles 2 ciclos, pero esto va a ser limitado de acuerdo a la temperatura. La temperatura también tiene un impacto en los procesos químicos y biológicos, no solamente en el crecimiento del camarón, sino también en lo que es en los procesos biológicos, químicos, y podemos decir que como crecimiento y respiración se duplican también en general cada 10 centígrados que aumenta la temperatura. Entonces, esto significa que el camarón o cualquier especie que vive en el agua va a crecer 2 veces más rápido, ¿no es cierto? Y también podemos decir que va a consumir el doble de oxígeno a temperaturas de 30 a 20 grados centígrados. Es una gran diferencia, ¿no? Por lo que el requerimiento del oxígeno disuelto va a ser más crítico en temperaturas cálidas que en las frías. El crecimiento y la respiración de otros organismos que comparten el estanque, así como las reacciones químicas en su agua y suelo, se incrementan también conforme aumentan la temperatura, y esto es importante saber. Por ello, los factores ambientales y en particular las variables de calidad de agua son más críticas conforme aumenta la temperatura. Debemos recordar bien que el calor también penetra por la superficie del agua y va a calentar la capa superficial rápido, de una manera fantástica y un leve, lo que es el fondo. Entonces, como la densidad de agua, el peso por unidad de volumen disminuye conforme aumenta la temperatura sobre los 4 grados centígrados, entonces podemos decir que la capa superficial puede ser tan caliente y ligera que no se mezcla con la más fría del fondo, ¿no? Entonces esta separación de las capas de agua se denomina estratificación termal. Es importante saber este tipo de divisiones, se podría decir, de lo que es los grados centígrados en el agua, para mirar bien las estratificaciones, que tienen a menudo un patrón diario. Durante el día de la temperatura del agua aumenta y se forma una capa cálida. En cambio, durante la noche la temperatura de la capa superficial disminuye a la misma que el agua del fondo, porque las capas se mezclan, ¿no? Aquí tenemos un gráfico, podemos decir que donde vemos donde se va a ver la estratificación del agua. El agua fría, el agua caliente más que todo. No se va a combinar, no se va totalmente en el fondo. Ahora, con respecto a la fotosíntesis y respiración. Las plantas también utilizan el dióxido de carbono, el agua, nutrientes minerales, la luz solar, para producir materia orgánica en forma de azúcar. También tenemos la fotosíntesis, la reacción que resume la fotosíntesis,
que sería en la fórmula siguiente. Ahora, algo muy importante que debemos decir esto, que el tejido vegetal se forma de estos compuestos y que las plantas utilizan este azúcar como fuente de energía, ¿no? Los animales no pueden producir materia orgánica, sino que deben alimentarse de plantas y animales que se alimentaron de plantas, ¿no es cierto? Entonces, durante la respiración de la materia orgánica se combina con el oxígeno. Y al liberar el agua, el dióxido carbónico y energía, las células de plantas y animales tienen la capacidad de capturar algo de energía liberada mediante la oxidación y utilizar en sus procesos biológicos el resto de la energía, donde se pierde como calor desde el punto de vista ecológico de la respiración, en lo opuesto a lo que es la fotosíntesis. Eso sería algo de la fotosíntesis que podríamos ir explicándoles, pero aquí tenemos un gráfico en el cual nos dice directamente cómo es. Primero tenemos la luz solar, nutrientes, fitoplancton, va el detritus, va el zooplancton, van los insectos, camarón y por último los bentos. El consumidor serían el camarón. El plancton también se muere y al final forma el detritus. Entonces eso es lo que llamamos detritus nosotros. Esto va hacia el fondo y va a aumentar una materia orgánica. Entonces el fitoplancton es la clave del comportamiento del oxígeno disuelto. Y el fitoplancton también aumenta por los nutrientes provenientes de los fertilizantes y del alimento artificial, de lo cual resulta una variación muy grande en el oxígeno disuelto entre el día y la noche. Un brote excesivo del fitoplancton en el cual puede conducir una caída de oxígeno disuelto en la noche y estresar o incrementar la productividad del camarón. La calidad de agua del estanque va a depender mucho de la abundancia de fitoplancton y del balance entre el fotosíntesis. Esto es lo que vamos a ir hablando desde esta semana hasta el día viernes. Otra de los temas que tenemos que hablar es sobre la alcalinidad, pH, que pH es mejor en las concentraciones de hidrógeno, concentraciones de sulfuro, de carbono, de sodio, potasio, bicarbonato, cloro, fósforo, silicio, hierro, magnesio, zinc, cobre, boro, molibdeno y salinidad. Entonces también vamos a decir sobre los rangos aceptables de estas sustancias que no son bien conocidas y que los valores mostrados como concentraciones deseadas son en realidad las concentraciones usuales de los 6 metales trazas de agua de superficie de los estanques. Es importante también señalar que la salinidad es directamente proporcional a la temperatura, entonces a mayor temperatura vamos a tener una mayor salinidad. Esto va a depender mucho de los crecimientos de los animales. Si hay una salinidad alta, también vamos a tener una dificultad entre el crecimiento. Y acordémonos que no solamente la salinidad, sino también hay otras concentraciones de minerales como el magnesio, el calcio, el potasio, el cloruro, el bicarbonato y otros más. Otra de las cosas que vamos a estudiar en esta semana es la alcalinidad, que es diferente a la alcalinidad, a los iones de hidrógeno, que la alcalinidad que es al bicarbonato o carbonatos. La dureza del agua, la demanda bioquímica del oxígeno, la visibilidad del disco Secchi, que no es más que la transparencia o la oscuridad del agua. Esto no nos va a indicar ninguna producción de algas, sino solamente claridad o oscura. Y eso es todo lo que y otros temas, la lectura del disco Secchi vamos a dar en esta semana. Muchas gracias.